9 de la mañana con 37 minutos. Estamos en conversación directa con el vocero presidencial, don Jorge Richter. ¿Cómo evalúa el gobierno hasta el momento la evolución del conflicto planteado por los choferes en relación a la demanda de diferimiento por 6 meses en el pago de créditos bancarios? El criterio siempre está establecido en que las negociaciones que se puedan llevar adelante con diferentes sectores sociales, no solamente los choferes en el país y este pedido de diferimiento, sean negociaciones, diálogos, concertaciones que vayan más allá de la imposición de un sector al otro para tratar de conseguir algunos intereses que pueden tener o que pueden ser la expresión de una clara preocupación del sector. La situación económica en el país no es fácil. El año que ha terminado, el 2020, la contracción de nuestra economía ha sido muy grande en el orden del 11.1% del Producto Interno Bruto, y por supuesto esto ha afectado a los diferentes sectores. Sin embargo, se piensa desde el gobierno que lo verdaderamente importante está en no generar rupturas en las primeras negociaciones, sino poder construir con dificultad siempre, como son las negociaciones, pero con la posibilidad siempre de construir objetivos comunes que satisfagan a ambas partes. Esta lógica de abandonar las negociaciones, de generar rupturas, no son buenas porque no contribuyen a la construcción de estabilidades en el país. El día de hoy no hace falta una jornada de bloqueo, sobre todo cuando vivimos temas complejos como es la pandemia, como es una economía que quiere empezar a dar señales ya importantes de que está creciendo, como es generar la estabilidad del sistema financiero. Entonces, las rupturas siempre son medidas extremas que esperemos puedan ser superadas en la lógica de lo que significan para los diversos sectores negociar o establecer negociaciones con el gobierno. Hay que apostar más por el diálogo, menos por las rupturas, y tener una voluntad de esfuerzo continuo para lograr alcanzar objetivos siempre dialógicamente. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que es difícil atender el pedido de los transportistas por la situación económica del país. Pero en las últimas horas, la Central Obrera Boliviana se sumó a ese pedido, es decir, el pedido de los transportistas. ¿Cómo perfila el panorama social del país a corto plazo el gobierno vocero? Bueno, es absolutamente preocupante generar y abrir nuevos frentes de conflicto. Cuando digo nuevos frentes, esta es una referencia a que ya tenemos una situación muy sensible con la crisis que genera la pandemia, o con el estado de anormalidad que nos genera la pandemia. En esa perspectiva, un nuevo frente no deja siempre de ser preocupante. Preocupante porque es importante que los diferentes sectores del país puedan desarrollar sus actividades en estabilidad y con certidumbre y garantías de que pueden reinsertarse en el nuevo ritmo que la economía va demandando. En esa perspectiva, sí hemos visto esta petición que también ha señalado la Central Obrera Boliviana, y esperemos que las mesas de diálogo se activen rápidamente para poder dejar atrás esto con un punto de encuentro. También está claro que el Estado tiene límites en los esfuerzos que se pueden realizar para atender ciertos requerimientos. Esto es importante que se comprenda. No todo lo que se pide es todo lo que el Estado puede atender. Existen, por supuesto, limitaciones, y en ello los sectores sociales también pueden realizar demandas, por supuesto. Esto es un hecho de libertad y de constitucionalidad en la que vivimos, pero también es importante que para lograr objetivos las demandas sean racionales, y la racionalidad adicionalmente tiene que estar siempre enmarcada, esto es lo aconsejable, así se construye Estado, enmarcadas dentro de lo que significa el diálogo. Los diálogos pueden ser tensos, pero tienen que ser esforzados para tratar de conseguir objetivos, y estos se consiguen cuando tienen cierta racionalidad, no cuando se sobredimensionan por encima de las capacidades
reales de un Estado. Volcamos la página, vocero, si me permite, y para abordar este tema tan sensible, este tema que prácticamente nos tiene en ascuas a todos los bolivianos, la pandemia del coronavirus, las pruebas antígenas, la distribución, cómo está marchando, cuáles son las novedades más destacadas que puede mencionar a esta hora de la mañana sobre esta movilización que el gobierno ha previsto para frenar, para contener esta preocupación que, por cierto, nos toca a todos los bolivianos. Bueno, decirle ahí que el día de ayer ha sido una fecha muy importante por la simbología de lo que significa una acción decidida en la lucha contra el COVID. ¿Por qué le hablo de simbología? Porque en el país hemos estado habituados a que se hagan anuncios muy rimbombantes en algunos casos, que señalaban adquisiciones enormes y estas iban precedidas de todo un esfuerzo y despliegue propagandístico muy grande. En esa perspectiva, después de esos hechos, la realidad mostraba que no se consolidaban. Alguna vez hablaron en el país de que se requerían o de que estaban llegando en la pasada gestión, le estoy hablando en el mes de abril, de que llegarían 500,000 pruebas para realizar testeos, pruebas diagnósticas, y finalmente no arribaron al país y tuvimos que vivir de lo que significó las donaciones en temas de pruebas diagnósticas. Por ello le decía que el día de ayer ha sido una fecha importante porque se había realizado y establecido un compromiso con la población, se había puesto fecha también de cumplimiento a ese compromiso y se había marcado el día 10 de enero como el momento en el cual arribarían al país estas pruebas diagnósticas que el gobierno del presidente Arce había comprometido públicamente dentro de uno de los 3 pilares estructurales que tiene el plan de lucha contra el COVID-19. En ese sentido, el día de ayer llegaron al país 650,000 pruebas diagnósticas, que son la primera entrega de un total de 2.2 millones de pruebas. En los próximos días, también acercándonos hacia fin de mes, vamos a recibir 1 millón de pruebas diagnósticas similares a las del día de ayer y vamos a completar esta cifra con un lote de pruebas PCR que ya se encuentran en Bolivia. Esto significa 2.2 millones de pruebas diagnósticas. Esto significa también que hemos pasado del anuncio y de la idea que se tenía de adquisición a los hechos reales, a que estas pruebas arriben al país, a que ahora pasemos ya de ese anuncio y de la compra y del hecho administrativo a la entrega a las regiones. Este es el tercer pilar de nuestro plan, la coordinación y el compartir responsabilidades con los diferentes gobiernos subnacionales, las gobernaciones, los municipios, en una lógica de coordinación, de complementación, de trabajos conjuntos que se requiere llevar adelante. Es decir, el presidente el día de ayer entregaba estas pruebas diagnósticas, cumple con la palabra de que a través de él el Estado Nacional les había dado a las gobernaciones y ahora ya existe una responsabilidad importante de gobernaciones y municipios en el territorio, en su base territorial, con sus fortalezas institucionales para poder llevar adelante estos testeos que tienen que ser absolutamente masivos, diversificados en sus puntos de atención a lo largo y ancho de la geografía nacional y por supuesto con un carácter absolutamente gratuito, de forma tal de que los bolivianos no tengan que hacer erogaciones en estos momentos difíciles, erogaciones económicas para poder tener una prueba diagnóstica sobre si está o no en contagio con el COVID-19. Simplemente para concluir, vocero, comienzan las clases la primera semana de febrero y también se menciona que las clases aún no se ha definido, se ha delegado a los directores de establecimientos educativos para que tomen una decisión. Aunque hay sectores de padres de familia y también de maestros administrativos que han dicho que el gobierno, como eje central del poder, tome una decisión en el objetivo de proteger a los niños, especialmente en edad escolar.
¿Hay una postura, vocero, en el sentido de que el gobierno asuma una decisión global al respecto? Sí, se ha dado a conocer que las posibilidades van entre lo que son clases presenciales, clases semipresenciales y clases virtuales. Esto está en función también de la cantidad de alumnos, por un lado, como un elemento, y por supuesto los niveles de contagio que estemos viviendo también en el país. Adicionalmente, las unidades educativas, quiero decir, van a tener la posibilidad de contar también con la opción de realizar pruebas de diagnóstico para ver cómo están los niveles de contagio en cada una de las unidades educativas del país y tomar en función de ello decisiones que que van a ir siempre protegiendo la salud de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de las señoritas en función de cómo circula la pandemia. Se habla y se dice que las pruebas pueden ser importantes, pero que no son lo fundamental. Y fíjese usted que este criterio no es estrictamente así, o por lo menos en la visión del gobierno, no lo miramos de otra forma. Son absolutamente importantes porque esto nos permite también poder llevar controles sobre las unidades educativas e ir tomando decisiones de manera rápida en lo que hace a la modalidad de estudio. El gobierno va a realizar algunas consideraciones en los próximos días sobre cómo evoluciona el contagio, sobre cómo se están produciendo en el país los niveles de gente asintomática y gente con sintomatologías, y en función de ello se determinará y se clasificará seguramente aquellas unidades con poco alumnado que pueden asistir de forma presencial, y aquellas que tienen una mayor cantidad de alumnos lo harán seguramente por la vía semipresencial o por la vía virtual. Se está trabajando, pero las clases se inician, por supuesto. Los chicos van a tener su año escolar dentro de las circunstancias que la pandemia nos condiciona, pero sí con un gobierno que les garantiza, por supuesto, su educación escolar. Muchas gracias al vocero presidencial, Jorge Richter, por participar aquí en Claro y Preciso de ATV Radio.